Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor que estamos juntos nuevamente para orar su nombre. Qué bendición poder cantar a nuestro Dios y poder también recordar la esperanza que tenemos en el Evangelio de Jesucristo, que nos ha salvado y que nos ha dado esta gloriosa bendición de saber que un día estaremos con Él. Y todo pesar, todo dolor será quitado para siempre y estaremos en su presencia para glorificarle por siempre. Alabado sea el Señor por eso. Quiero comenzar esta mañana el sermón recordando una pregunta que hace unos años nos hicieron en una clase de evangelismo y la pregunta era: ¿qué es evangelizar? Y hubo varias respuestas que los estudiantes dimos acerca de lo que pensábamos que era evangelizar. Recuerdo que una de ellas, una que recuerdo hasta el día de hoy, decía que evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. Esa es una definición muy conocida entre los cristianos. No sé quién es el autor, pero alguien decía eso: evangelizar es un mendigo diciéndole a otros dónde hay pan. Recientemente en una clase de evangelismo también escuché que era comunicar a otros las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y el pasaje de hoy que estaremos viendo no nos da una definición de lo que es evangelizar, pero sí nos muestra a qué estaban entregados los apóstoles todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y nos ayuda a ver de qué se trata predicar el Evangelio, de qué se trata evangelizar. De alguna manera, este pasaje que estaremos viendo hoy en Hechos capítulo 5, el 2 al 42, nos ayuda a ver, hermanos, que el Evangelio de Cristo debe ser predicado en todo lugar y circunstancia. Si hay una verdad que nosotros vamos a aprender de este pasaje hoy en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42, es esa. El Evangelio de Jesucristo debe ser proclamado, debe ser predicado en todo lugar y circunstancia. Quiero leerles la palabra del Señor en Hechos 5, a partir del versículo 12. Dice así: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y le informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo.
Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se vayan luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, habla a nuestras vidas y nos conforma, Señor, en la imagen de Cristo, oh Dios. Te rogamos en esta mañana, oh Dios, que tú nos hables. Señor, que no mires nuestra condición caída, sino que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, como nuestro Padre, tengas a bien, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, usar tu palabra para, Señor, transformarnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Permite que tengamos corazones y mentes humillados delante de ti y dispuestos, Señor, para entender y poner por obra, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, este pasaje, como les decía hace un poco de tiempo, nos muestra que el evangelio de Cristo debe ser proclamado en todo lugar y circunstancia. Y vamos a ver este pasaje en varias maneras, cómo este pasaje nos muestra esta verdad de que el evangelio de Cristo debe ser proclamado en todo lugar y circunstancia. Los primeros versículos, los versículos 12 al 16, Lucas nos deja un escenario para esta historia que va a comenzar con respecto a la prisión de los apóstoles. Un escenario que nos muestra que el número de los creyentes estaba creciendo. Lucas nos ofrece un resumen de lo que estaba pasando. Había un movimiento de crecimiento que no era común. No era común. Estaban, dice las Escrituras, en un lugar, en el pórtico de Salomón, a las afueras del templo. Dice Lucas que todos tenían gran estima del pueblo, aun cuando había algunos de ellos que tenían temor de juntarse. Recuerdan que en el pasaje anterior, ¿verdad?, Ananías y Zafira habían muerto y esto había traído temor sobre el pueblo, de manera tal que había algunos que los estimaban, pero otros tenían un poco de recelo de acercarse a ellos. Aún así, el detalle más importante de esta sección, Lucas le ofrece en el versículo 14, y quiero que noten conmigo lo que Lucas dice allí. Dice, y más creyentes en el Señor,
multitud de hombres y de mujeres añadían constantemente al número de ellos. Cuando nosotros miramos el versículo 4 del capítulo 4, dice Lucas también en ese pasaje, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando en número los hombres como a 5,000. En el versículo 41 del capítulo 2, Lucas también nos dice lo siguiente: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero ahora ya no tenemos un número. Ya Lucas no nos dice fueron 6,000, fueron 10,000. Lucas nos dice en el versículo 14, más y más creyentes, multitud de hombres, de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. O sea, era un movimiento de crecimiento de creyentes que a este punto era ya prácticamente incalculable. Hermanos, la palabra de Dios estaba siendo predicada por los apóstoles y eso estaba trayendo que muchas personas vinieran al conocimiento de Jesucristo. Era un movimiento de crecimiento que no era común. El pórtico de Salomón se había convertido en un lugar donde el Señor estaba obrando con poder en medio de los apóstoles. ¿Recuerdan su oración del capítulo 4? Cuando estaban siendo perseguidos, dice en versículo 30, mientras extiendes tus manos para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y Dios respondió a su oración. Y dice la palabra que hablaban con de nuevo la palabra de Dios con valor. Estaban en un lugar, hablando la palabra, Dios estaba obrando con poder. Dice a tal punto sacaban los enfermos a las calles, los tendían, aún para que la sombra de Pedro los pasase por allí. Pero no solamente de la ciudad de Jerusalén, dice también en el versículo 16, que gente de ciudades alrededor de Jerusalén también venían. ¿Usted se imagina eso? El templo era el lugar de adoración del pueblo de Dios. Y el pórtico de Salomón, que estaba a las afueras del templo, se había convertido en una plaza multitudinaria de gente que estaba viniendo para ser sanado, para ser curado, para que gente fueran expulsados los demonios de ellos, pero sobre todas las cosas, para que gente conociera a Jesucristo, para que gente fuera salvada. Y Lucas nos pone en este contexto, en este escenario, para dar lugar a lo que ocurre a partir de aquí. Porque por supuesto, ¿cómo vieron los líderes religiosos judíos este movimiento? Cuando el sumo sacerdote y los que estaban con él vieron todo este movimiento de personas viniendo al pórtico de Salomón para ser sanados, para que demonios fueron echados para afuera, gente creyendo en la palabra que los apóstoles estaban predicando. ¿Cómo vieron ellos eso? Usted y yo estamos leyendo esa palabra hoy y decimos, bueno, yo hubiera visto eso como una bendición, ¿sí o no? Que se generara este movimiento de la palabra de Dios, sanando, satisfaciendo las necesidades de la gente, y que la palabra de Dios estuviera siendo creída y que mucha gente creyera y que hombres, mujeres. Usted ve eso hoy y usted diría, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los líderes religiosos no leyeron la gloria de Dios. Todo lo que ellos veían delante de ellos era un movimiento peligroso. Peligroso para ellos. Porque ellos, que estaban al frente del pueblo, que tenían que enseñar al pueblo, habían sido desplazados por los apóstoles. Y el versículo 12, entonces, el versículo 17, disculpen, nos dice Lucas, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. A partir del versículo 17 hasta el 21, la primera parte, vamos a ver que ellos fueron encarcelados, pero fueron librados para hablar de Cristo.
Fueron librados para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Todos los apóstoles fueron encarcelados. Nota, eso es algo importante, porque hasta este momento se nos habla de Lucas, se nos habla de Pedro, de Juan como personajes principales, pero dice que ellos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Los 12 apóstoles fueron encarcelados. Los líderes religiosos estaban celosos. Y en su celo intentaron detener este movimiento. Y acudieron a lo que ellos conocían, ¿verdad? La prisión, y más tarde vamos a ver las amenazas y aún la violencia. Pero, a pesar de que ellos estaban celosos y que intentaron detener este movimiento del Evangelio, Dios obró, hermanos. Y Dios obró con un propósito específico. Que la predicación de la palabra de Dios, que la predicación del Evangelio de Jesucristo continuara. Dice las Escrituras que de noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Dios obró milagrosamente por medio de un ángel para que los apóstoles fueran librados con un propósito: que continuaran hablando el mensaje, dice Lucas, de esta vida. ¿Cuál es el mensaje de esta vida? Bueno, ya Lucas nos ha mostrado cuál era el mensaje que predicaban los apóstoles. Jesucristo murió, pero Jesucristo ha resucitado. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Y el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre aquellos que obedecen al Evangelio. Ese era el mensaje que ellos estaban predicando. Ese era el mensaje que había causado este movimiento de mucha gente viniendo al pórtico de Salomón. Los apóstoles entonces obedecieron. Y entraron al templo, y dice la palabra de Dios, que entraron al templo y enseñaban. Hermanos, el mensaje del Evangelio debía seguir siendo proclamado. En estos días leí de un pastor que fue encarcelado 11 años por predicar a Jesucristo en un país del Medio Oriente. Estuve investigando, indagando, porque hoy en día hay mucha gente presa en diferentes lugares, incluso creyentes, pero que no están presos por causa del Evangelio. Pero este hombre estaba predicando el Evangelio, tenía una congregación y fue preso, él con toda su congregación. Poco a poco las autoridades comenzaron a dejar libres a la gente de su iglesia, pero a él lo dejaron encarcelados. Y la causa era predicar el Evangelio. De hecho, le pidieron que renegara de su fe para dejarlo libre, y él se negó y siguió en prisión, sufriendo no solamente la prisión, sino también hasta maltratos físicos y psicológicos por creer y predicar a Jesucristo. Hermanos, nosotros leemos esta historia de los apóstoles siendo encarcelados, y para nosotros quizás puede sonar algo ligero, ¿verdad? Porque no estamos allí. Porque quizás muchos de los que estamos aquí, para no decir la mayoría, nunca hemos experimentado la prisión por predicar el Evangelio. Y quizás nosotros no podemos situarnos completamente en lo que esto significa. Ellos pasaron toda una noche. Bueno, no toda la noche porque fueron liberados, pero fueron encarcelados bajo una estricta seguridad. ¿Qué tal si nos tocara a nosotros? ¿Qué tal si mañana, por predicar a Cristo, nos toca ir a prisión?
¿Estaríamos dispuestos? Si vamos a ir a prisión, hermanos, que sea por predicar a Cristo. No obstante, este pasaje también nos muestra en esta sección que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios porque Dios siempre obra para el progreso del Evangelio, sea que estemos presos o libres. Y eso es lo más importante que estaba en la mente y el corazón de los apóstoles, que Cristo fuera predicado, sea que estuvieran en prisión o que estuvieran libres. De hecho, el pasaje que leíamos ahorita del apóstol Pablo, eso era también lo que estaba en el corazón del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 20, Pablo enseña allí que sus prisiones habían redundado para el progreso del Evangelio. De manera tal, hermanos, que nosotros podemos pensar en cómo nuestra vida está redundando para el progreso del Evangelio, sea que estemos presos por Él o que estamos en libertad. Y nosotros, gracias al Señor, a este momento no hemos tenido una persecución de este tipo, que nos pongan presos o predicar a Cristo. Tenemos libertad para hablar de Cristo. Tenemos libertad para hablar de Cristo. Dice Pablo en Filipenses que sus prisiones de progreso para el Evangelio habían redundado en que otros creyentes tomaran valor para predicar a Jesucristo. La pregunta que nosotros podemos hacernos en este punto del pasaje es: ¿cobramos nosotros valor cuando vemos estos ejemplos de personas que fueron presas por predicar a Jesucristo? A los apóstoles, a Pablo, a este pastor que estuvo preso 11 años. Nosotros como iglesia deberíamos involucrarnos más en conocer, en saber de creyentes que en la actualidad, en otros lugares de este mundo, están padeciendo por la causa de Cristo, hermanos. Porque a veces vivimos desconectados de la realidad que viven otros cristianos en otros lugares. Pero hay otros cristianos en otros lugares que no tienen la libertad que nosotros tenemos para reunirnos un domingo aquí como estamos hoy. A pesar de las restricciones de nuestro país, por lo menos gracias al Señor, tenemos la oportunidad de reunirnos. Hay cristianos en el mundo entero que hoy no se pueden reunir, que están siendo perseguidos, que se reúnen a escondidas. Somos nosotros conscientes de esa realidad. Porque esto no se quedó allá. Esto no pasó solamente en este momento los apóstoles. Esto ha continuado pasando en toda la historia del cristianismo y seguirá pasando. Que el mensaje del Evangelio es un mensaje no popular y que siempre va a tener gente que se va a oponer a él. Por eso una buena cosa que nosotros podemos hacer como cristianos es involucrarnos en saber de nuestros hermanos en Cristo Jesús que han sido comprados por su sangre igual que nosotros, que aún sin conocerlos están padeciendo en prisión y siendo hasta muertos por la causa del Evangelio. Debemos conocer sus vidas y necesitamos orar por ellos también, para que Dios les dé valor, para que Dios los sostenga en los momentos duros. Una de las cosas que más disfruté yo durante el tiempo de estudiar sobre las misiones en el seminario fue leer historias misioneras, hombres de Dios que lo dejaron todo para ir a lugares desconocidos, dispuestos a sufrir y padecer porque Cristo fuera predicado en lugares donde nunca su nombre había sido escuchado. Y esas historias misioneras nos inspiran, nos animan, porque nos ayudan a ver la obra de Dios en maneras en las que nosotros no estamos acostumbrados a verlas. Pero también, hermanos, en nuestra realidad del día a día, hoy en día cuando nosotros no somos presos por predicar a Cristo, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos nosotros predicando y proclamando y compartiendo con otros el Evangelio de Jesucristo? Tenemos la oportunidad con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y muchas veces no lo hacemos. ¿Se imagina usted el día en que usted se le prohíba predicar a Cristo, hablar de Jesús? El Señor nos ayude para poder tener un corazón dispuesto para hablar de Jesús,
para hablar de Cristo. Esta primera parte de la historia nos muestra que en el corazón, que en la mente de los apóstoles, continuar predicando a Cristo era algo no negociable. Había que hacerlo. Ese era el mandato del Señor. ¿Y qué causó eso? Bueno, eso causó que entonces los líderes religiosos llevaran a los apóstoles ante el concilio. Nuevamente, ya hemos visto esto. En el capítulo 4 lo vimos, fueron llevados ante el concilio. Y ahora, a partir del versículo 21 y hasta el final, vamos a ver que a pesar de ser amenazados por el concilio, a pesar de ser azotados por el concilio, ellos continuaron predicando a Cristo. Fueron presos predicando a Cristo. Fueron amenazados, fueron azotados, continuaron predicando a Cristo. Quiero que noten que los líderes religiosos en esta parte del pasaje, a partir del versículo 21, están perdidos. Estos líderes están en el lugar equivocado de la historia. Note que cuando fueron los guardias a buscar a los apóstoles no los encontraron. Les informaron, mira, no están allí. Encontramos la cárcel con toda seguridad, los guardias de pie en las puertas, pero cuando la abrimos no había nadie adentro. ¿No se imaginan cómo eso ha sido para estos hombres? Dice que estaban perplejos. ¿En qué terminaría aquello? O sea, Dios había obrado milagrosamente para sacarlos de allí. Dios no había tocado a un guardia, no había ni siquiera tocado el candado de la prisión. Todo estaba intacto, pero ellos no estaban allí. Y me imagino que en este momento de la historia se encontraron como, ¿qué pasó? O sea, pero dice el pasaje que alguien, ¿verdad? Alguien se presentó y dijo, oye, un momento, que no tengo la explicación. Ellos están en el templo. Están enseñando en el templo. Uno pensaría que después de haber visto algo como esto, recapacitar. O sea, Dios está obrando milagrosamente. Ellos están viendo eso. Meten preso a los apóstoles son liberados de una manera milagrosa, sin explicación. Uno pensaría que estos líderes en este momento hubieran dicho, vamos a recapacitar porque aquí está pasando algo inusual. Pero no. Siguen enfrascados en poner en prisión a los apóstoles, en prohibirle a los apóstoles que continúen predicando a Cristo. Hermanos, y yo quiero que ustedes noten conmigo, esto es importantísimo. El problema de estos hombres era que Cristo fuera predicado. No eran los milagros, no era la gente sanada. El problema de estos hombres era que Cristo estaba siendo predicado. Yo quiero que usted lo note conmigo. Cuando ellos llamaron a los apóstoles, los trajeron, dice el versículo 28, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Usted nota que ni siquiera se atreven a mencionar el nombre de Jesús. Han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ni mencionan el nombre de Jesús. Estos líderes religiosos les preocupaba la enseñanza de Cristo. Y aquí ellos están haciendo alusión al capítulo 4, cuando los llamaron ante el concilio y les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Y los apóstoles a él respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo respondieron aquí? Lo mismo. Versículo 29, pero los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Hermanos, me asombra cómo Pedro, cómo los apóstoles estaban llenos de valor para hablarles de esta manera a un concilio. Imagínense la escena, el sumo sacerdote y todos los ancianos de Israel sentados en el concilio
y los apóstoles parados frente a ellos, como si fueran a ser juzgados, literalmente, y que no se retratan ni de una palabra, y dicen, nosotros no lo vamos a obedecer a ustedes, vamos a obedecer a Dios. Pero me asombra aún más que en esta oportunidad, Pedro nuevamente y los apóstoles les predican el Evangelio. Mira el versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hermanos, los apóstoles literalmente acusaron nuevamente al concilio de la muerte de Jesús. Fíjense que cuando ellos responden, cuando los líderes religiosos responden, dice, ustedes quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Porque ya varias veces nos dice, ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Pero no solamente hablan de la resurrección y la muerte de Jesús, hablan también del arrepentimiento que Dios con eso traía a Israel y el perdón de pecados. Aún para estos hombres que están escuchando el concilio hay oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados. Y vamos a ver en el pasaje siguiente que Lucas nos deja ver que algunos de los sacerdotes habían creído. O sea, es un movimiento tan tremendo de Dios que aún los líderes religiosos que se están oponiendo, algunos de ellos también se están salvando, están arrepintiéndose y están conociendo al Señor. Pero, versículo 32, dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, cual Dios ha dado a los que le obedecen. Somos testigos. ¿Recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8? Lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos otra vez nuevamente un cumplimiento de lo que Jesús dijo allí. Sin temor, con todo de nuevo, dijeron, nosotros somos testigos de que Cristo fue muerto por ustedes, pero de que Dios lo ha resucitado. Y somos testigos de que en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados para Israel. Uno esperaría nuevamente, ¿verdad? Fíjense cuántas veces. Uno esperaría nuevamente que estos hombres recapacitaran, se arrepintieran y creyeran en Jesús, pero no. Dice el versículo 30 que cuando ellos oyeron eso, ¿qué pasó con ellos? Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Hermanos, así es como responde un corazón que ignora su necesidad de arrepentimiento y perdón. Rechazo del Evangelio. A veces usted está predicando el Evangelio a una persona y esa persona rechaza el Evangelio. Esa persona te dice, mira, no me hables más de eso, no quiero saber nada de eso. Si quieres llevarte bien conmigo, si quieres que nuestra amistad continúe, por favor, nuestras conversaciones, no me hables más de Cristo. Porque el mensaje del Evangelio a un corazón duro le ofende. Porque nosotros hemos visto en la historia del cristianismo que cuando el Evangelio ha sido proclamado delante de líderes, de gobernantes, con corazones duros, los cristianos han terminado en prisión o muertos. Qué tremendo contraste con todos aquellos que se reunían a escuchar de Jesús. Porque el pasaje comienza diciéndonos que había mucha gente viniendo a escuchar de Jesús. Y estos hombres no quieren escuchar de Jesús. Les ofende escuchar el Evangelio. Hermanos, qué terrible condición pensar
que no necesitas a Cristo, que te ofenda su mensaje. Uno ve a estos hombres, líderes religiosos, gente importante, gente reconocida, gente respetada, y uno puede solamente ver con su respuesta la terrible condición en la que ellos se encontraban. La misma condición en la que te puedes encontrar tú si cuando escuchas el mensaje del Evangelio te ofende y no quieres escuchar de él. Y lo digo de esa manera porque muchas veces dentro de la iglesia puede haber gente que no quiere escuchar el Evangelio. ¿Usted piensa que eso no puede pasar? Pero hay gente dentro de la iglesia que no quiere escuchar el Evangelio. Que lo que quiere escuchar es que Dios me va a resolver la vida, voy a tener paz, todo va a estar bien en mi vida. Si voy a la iglesia, todos los problemas se van a resolver. Y muchas veces ese es el mensaje que se está predicando en el púlpito de la iglesia, un mensaje positivo, de pasarle la mano a la gente en su pecado, todo está bien, Dios nos ama a todos como somos. Pero cuando el Evangelio es predicado, cuando se habla de que Jesucristo es el único que puede solucionar los problemas con el pecado y reconciliarnos con Dios, y hay gente dentro de la iglesia que no quiere escuchar eso, se siente, como estos líderes religiosos, profundamente ofendido. Y hay gente hasta que se va de la iglesia para otro lugar donde escuche lo que de su oído le es agradable. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos renunciar a continuar predicando a Jesucristo, que murió, que resucitó y que solamente en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Y Dios quiere de ustedes aquí hoy, porque has entendido eso, porque has creído que Cristo murió, que Cristo resucitó, porque te has arrepentido y porque has recibido el perdón del Señor. Gloria a Dios si estás aquí por eso. Pero si no estás aquí por eso, te animo, te invito a que puedas arrepentirte, a que puedas encontrar perdón en Jesucristo. Porque el mensaje del Evangelio, aunque es ofensivo, también trae salvación y vida eterna para aquellos que lo reciben. En el pasaje, cuando nosotros seguimos la historia de este pasaje, pudiéramos asombrarnos de la respuesta de esos hombres. Asombrarnos de que aún recibiendo este mensaje de salvación, aún viendo la liberación milagrosa de los apóstoles en la prisión, aún viendo el movimiento del Evangelio que estaba trayendo muchas personas a creer, lo rechazaron. Pudiéramos asombrarnos de eso, pero no deberíamos hacerlo. Porque, hermanos, cuando cristianos son perseguidos, burlados, amenazados, como los apóstoles estaban haciendo aquí, nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar. El hombre lucha contra Dios. Y los cristianos que representamos a Dios en este mundo y que hablamos de Dios en este mundo, no podemos esperar otra cosa que rechazo de los hombres que luchan contra Dios. En este punto de la historia dice el pasaje que ellos querían matar a los apóstoles. Es fuerte eso. Pero sale este personaje, Gamaliel, ¿verdad? Y este hombre le pone dos ejemplos. Parece ejemplos que ellos conocían, ¿verdad? De movimientos que se habían levantado, hombres que habían traído hombres tras sí, habían muerto, habían perecido, habían sido dispersados, se habían sido reducidos a nada. Y este líder religioso, respetado por ellos, les dice: tengan cuidado de lo que ustedes van a hacer con estos hombres. Tengan cuidado. Y ustedes han escuchado de los movimientos que se han levantado
han sido dispersados, han sido reducidos a nada. En este caso, no tengan nada que ver con estos hombres, déjenlo en paz. Si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se vayan luchando contra Dios. Y por primera vez en el libro de los Hechos escuchamos palabras sabias de un miembro del concilio. Porque hasta ahora todavía ha sido rechazo al evangelio, ¿verdad? Intimidación, amenaza, ofensa. Y este hombre, Gamaliel, que conocemos quién es Gamaliel, ¿verdad? Fue el maestro de Pablo, un líder reconocido. Y me llama la atención cómo Gamaliel dice, si este plan de acción de los hombres, perecerá. Y usted conoce ese versículo. Y mucha gente lo escucha para hablar de su vida particular y de sus planes y de sus ideas, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Si este plan es de Dios, progresará. Si no es de Dios, perecerá. Pero ese no es el sentido de ese texto en este pasaje. El plan de Dios, la acción de Dios, que no va a perecer, es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es creyentes viniendo a Él, siendo añadidos a su iglesia. Y cuando Gamaliel dice, no podrán destruirlo, no sea que se vayan luchando contra Dios, no hay unas palabras más sabias de un miembro de un concilio que esa. Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban luchando contra Dios. Y ellos no sabían que sus ofensas, que sus amenazas, que su violencia hacia los apóstoles no iba a detener la progresión del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros aplicar esta sección a nuestra vida? ¿Qué deberíamos aprender de esta parte de la historia? Bueno, nosotros necesitamos aprender que aun cuando el mensaje del Evangelio es rechazado, aun cuando los siervos de Dios pueden sufrir prisión, aun cuando hombres de Dios puedan llegar a ser muertos como lo ha sido por el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio no podrá ser detenido. Me acuerdo de las palabras de Pablo en la segunda carta a Timoteo. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Hermanos, y nosotros tenemos que ser realistas. Eso es una verdad que nosotros hemos experimentado en nuestro país. Nosotros tenemos 60 años en un país que rechaza el Evangelio, con dirigentes que rechazan el Evangelio. Tenemos experiencia de hombres que han sido presos, pastores que fueron presos en los años 60, movimientos que se han levantado en este país para intentar detener la progresión del Evangelio. Y Cuba ha sido reconocido como uno de los países en Latinoamérica donde más personas han creído en Jesucristo. O sea, podemos dar testimonio en carne propia nosotros mismos de que nada, nadie, ningún gobierno, ninguna ideología puede detener el avance del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, porque como dice Gamaliel, esto no es una obra de los hombres. No es nuestra obra, hermanos. Yo voy a pasar, ustedes van a pasar, Periquito Pérez va a pasar. Pero Dios va a seguir siendo el mismo, haciendo su obra y haciendo crecer su iglesia y trayendo a su pueblo al conocimiento de Jesucristo. Eso no lo puede detener nadie. Y nosotros al mirar eso tenemos que tener, hermanos, confianza en Dios y en su palabra. Por eso es que una y otra vez nosotros como iglesia, cuando hablamos de este púlpito decimos, no confiamos en nuestra propia opinión, no confiamos en nuestros métodos, en lo que nosotros podamos hacer para alcanzar a los perdidos. Confiamos en la proclamación del Evangelio de Jesucristo y tenemos que estar comprometidos como iglesia con que el Evangelio de Jesucristo continúe siendo predicado en nuestro país. El pasaje termina de una manera tremenda.
Dice que los azotaron. Y les ordenaron nuevamente, ¿qué cosa? No hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Note la repetición. Note cuál es la preocupación de los líderes religiosos. No hablen más de Jesús. No les dijimos que no hablaran más de Jesús. Bueno, de Jesús no, del nombre, porque ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. No les dijimos que no hablaran más en ese nombre. Ahora les dicen, no hablen más en el nombre de Jesús. Los soltaron, pero los azotaron. Y estos azotes aquí fueron azotes duros, hermanos. Azotes que incluso culturalmente podían llegar a causar la muerte de la persona. No tenemos todos los detalles de cómo los azotaron, pero fueron azotados. Ellos sufrieron violencia por predicar a Jesucristo, por decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el azote aquí funcionó como una medida de advertencia. Mira, no hablen más en nombre de Jesús. Y le dieron a los azotes por eso. Pero, versículo 41, esto es lo más asombroso que ocurre. Dice que salieron de la presencia del concilio tristes, cabizbajos, llorando. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Regocijándose. Regocijándose ¿de qué cosa? De haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Usted puede notar algo ahí importante. No se trata de ellos. No es, y esto es importante porque muchas veces queremos elevar la figura de los hombres como mártires. Pero ellos no se perciben como mártires, ellos se perciben a sí mismos como hombres que están sufriendo por Cristo. Y en Lucas 6, 22, Jesús habló de eso. Quiero que usted lo lea conmigo ahí. Dice Lucas 6, 22, bienaventurados son ustedes cuando de los hombres los aborrezcan. ¿Están siendo aborrecidos en nuestra historia? Sí. Cuando los apartan de sí, los colman de insultos y los desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice el versículo 23, alérense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Qué tremendas las palabras de Jesús. Qué manera tan preciosa en la que se cumple la palabra de Jesús. Jesús el Señor, el Maestro, mucho tiempo antes ya les había dicho que eso iba a pasar, pero les había dicho cómo tenían que responder, y ellos respondieron de esa manera, con gozo por sufrir por causa de su nombre. Y lo más impresionante de todo, que aun cuando estos líderes religiosos una y otra vez les dijeron, no hablen en el nombre de Jesús, no sigan hablando de su nombre, no enseñen más al pueblo, Lucas nos da un resumen tremendo de lo que continuó pasando después de estos azotes, después de la prisión, después de las amenazas. Uno pudiera esperar, bueno, aquí se va a acabar todo, ya no hablan más de Jesucristo porque fueron presos, porque fueron amenazados, porque los azotaron. Pero dice el versículo 42, y todos los días, en el templo, o sea, seguía yendo para el templo. Ustedes se imaginan, ¿no? El lugar donde los metieron presos, los llevaron al concilio y los azotaron. Usted diría, pero esta gente son reincidentes. Sí, eran reincidentes por la causa de Cristo. Todos los días en el templo, pero no solamente en el templo, de casa en casa, dice Lucas, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Y eso, hermanos, nos enseña a nosotros
que los apóstoles continuaron proclamando a Jesucristo. A pesar de ser encarcelados, a pesar de ser amenazados, a pesar de ser azotados, continuaron hablando de Cristo. Cada día en el templo, en las casas, no cesaban de enseñarlo. Ellos no cesaron de decir, en Jesús está la salvación. ¿Qué haremos tú y yo que aún tenemos libertad para hablar de Cristo? Que aún no hemos ido presos por hablar de Cristo. Que aún no hemos sido amenazados por hablar de Cristo. Que aún no hemos sido azotados por hablar de Cristo. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Estamos listos para sufrir por Él? Hermanos, el evangelio que hemos recibido es digno de ser proclamado y es digno de sufrir por Él. Nosotros como iglesia, hermanos, deberíamos orar para que el Señor nos encienda nuestra pasión por predicar el evangelio. Y estamos en estos tiempos dando un taller sobre evangelismo. Pero hace falta que eso no se quede solamente en un taller. Que no vengamos aquí cada domingo a las 9:15 de la mañana y nos sentemos ahí a mirar como Edgar o Abner o varios nos enseñan que es importante predicar el evangelio y que digamos, sí, qué bueno, sí, predicar el evangelio, que tengamos mentes, cabezas llenas de lo que es el evangelio, que tengamos una teología profunda del evangelio. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y con tristeza lo digo, pero a veces hay movimientos sectarios que no tienen el evangelio, que predican más que nosotros y que están engañando a la gente. Necesitamos orar al Señor para que el Señor nos dé un corazón encendido por predicar a Jesucristo. A todos, pastores y todo el mundo, no solamente estamos hablando de la iglesia, todos lo necesitamos, un corazón encendido por predicar a Jesucristo. A través de este texto quizás hemos podido ver que no es difícil elaborar una respuesta a la pregunta de qué es evangelismo. Algunos dijeron, como decía al principio, que es un mendigo diciéndole a otro dónde hay pan, pero este texto nos muestra que evangelizar es algo tan sencillo como hablar de la salvación que hay en Jesús para otros. Y en cierta manera sí, nosotros somos mendigos que hemos recibido el evangelio de Jesucristo y somos mendigos que en ese sentido estamos diciéndole a otros, vengan a Jesús, que en Jesús hay salvación. Hermanos, hablar el evangelio de Cristo está en el corazón de lo que es hacer evangelismo. Pero lo más importante que este texto nos enseña es que ese evangelio necesita ser predicado, proclamado en todo lugar y circunstancia. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude a hacer eso. En su trabajo, en su compañero, en su familia, en cada oportunidad que Dios le dé, que usted pueda predicar a Jesucristo. Esa debe ser nuestra pasión. Esa fue la pasión de estos hombres. Pero ojo, necesitamos de Dios para hacer eso. No por nuestra fuerza. Necesitamos que el Señor nos ayude. Por eso en el evangelismo la oración es tan importante. Orar para que el Señor nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé de nuevo valor para predicar a Jesucristo. Y si usted no puede salir a predicar a Jesucristo en su casa, usted ora por los que están predicando a Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que pueda hacerse una realidad en nuestra vida el versículo 42. Todos los días, en este lugar y de casa en casa, nos cesemos de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros reconocemos como iglesia que necesitamos, Señor, predicar a Jesucristo. No estamos, Señor, conformes con lo que hemos hecho hasta ahora, Señor. Nos encontramos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos insuficientes, Señor, y necesitados de que tú, Señor, enciendas nuestros corazones con una pasión
por predicar a Jesucristo, oh Dios. Muchos aún no te conocen, Señor. Muchas personas en nuestro país aún necesitan de la salvación que está en ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no solamente esté en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Que tú nos des la oportunidad para hablar a otros, Señor, de Jesús. Que nos des de nuevo valor, como lo hiciste con estos hombres, Señor. Que si llegado un momento tenemos que padecer, sufrir, ser amenazados por causa de predicar a Cristo, tú también, Señor, nos des valor para hacerlo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.